10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti. Gracias, Señor, por todos los que se están uniendo, Señor, como por los que también van a escuchar este audio, Señor, que están trabajando, Dios, que no pueden asistir, Señor, pero que sé que van a escuchar este audio, Señor, porque han propuesto en su corazón, Dios, el permanecer, Señor, conociendo de ti, humillados a ti, Señor. Y aquellos también que están allí conectados, Dios, en la emisora. Sé tú, Señor, Dios mío, hablando a nuestros corazones, Señor, bendiciendo cada casa, Señor, cada familia, cada hijo tuyo, cada hija tuya, Señor, que se humilla delante de ti, Señor, que quiere ser enseñado por ti, Señor, que queremos ser tus discípulos, Señor, queremos seguir tus huellas, tus pisadas, Señor, pasar de ser tan solo un creyente a ser un discípulo, Señor, humillarnos delante de ti, venir a tu presencia, Señor. Todos los miércoles, Señor, permítenos reunirnos, Dios, a esta misma hora, Dios, a las 2 de la tarde, Dios, para recibir de ti, Señor, tu palabra que sea implantada a nuestros corazones, Dios. Implanta los dichos de tu boca, Señor, en nuestra vida. Sabemos, Señor, Dios mío, que, Padre, muchos, Señor, no te conocen, Dios. Muchos aún, Señor, te oran, Padre, pero no tienen firme, Señor, el conocimiento de ti. Muchos, Señor, asisten a una iglesia, pero no han nacido de nuevo, Señor. Muchos, Señor, Dios mío, piensan que tan solo es cambiar de religión, Señor, y que es una religión más. Pero tú no eres
es eso, Señor. Tú eres la gloria, Señor. Tú eres el Señor Jesucristo. Por eso venimos a ti, Señor, para que te reveles a nuestras vidas. Y pido al Espíritu Santo de Dios, le pido ahora, Espíritu Santo de Dios, que destapones nuestros oídos, Espíritu Santo de Dios, que quites las vendas de nuestros ojos, Señor. Que todo aquel, Señor, que hasta este día, Señor, no te ha conocido, Señor, te conozca, que tú eres Dios fiel, que tú eres nuestro Señor, que tú eres Rey poderoso, Señor, que tú eres dador de vida, que no hay nadie como tú, Señor. Y queremos rendir, Señor, nuestra vida en este tiempo, Señor. Rendir nuestro corazón, Señor. Doblarnos, Señor, delante de tu presencia, humillarnos, Señor. Queremos permanecer, Señor, en ti, Señor. Permanecer en tu palabra, Señor, porque es que tu palabra es la vida. Tú eres la vida, Señor, porque viene de ti. La vida viene de ti porque tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. No hay nadie, Señor, quien se compare contigo, Señor. Por eso, Señor Dios mío, Padre, queremos estar en tu presencia y en tu presencia permanecer, amarte, obedecerte. Ahora, Señor Dios mío, queremos entrar, Señor, en tu palabra, permanecer en tu palabra, en los dichos de tu boca. Amarte, obedecerte, Señor, saber que tú estás haciendo una obra poderosa, poderosa, Señor Dios mío, en nuestras vidas. Es una obra sin iguales, Señor Dios mío. Quieres darnos unas bases, Señor, las bases, una estructura tuya, Señor. No las estructuras de los hombres, sino la tuya, Padre. Por eso pedimos la ayuda a ti, Señor, para que seas tú el que lo haga, para que seas tú el que dirija, para que seas tú el que nos enseñe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor Dios mío, quita todo lo humano y sé tú poniendo lo tuyo, Señor, lo tuyo, Señor Dios mío, sea lo que quede aquí plasmado en los corazones, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Damos gloria y alabanza a ti, Padre, en Cristo Jesús, aleluya. Bendiciones, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Sea la bendición del Señor sobre tu vida, allí donde tú estás, en tu casa, y has determinado entrar en este tiempo, has determinado permanecer allí, humillado en la presencia del Señor, recibiendo la palabra que el Señor va a implantar. De aquí en adelante vamos a tener una serie de discipulados y palabra que el Señor va a traer de enseñanza, palabra de enseñanza, porque necesitamos hoy más que nunca, tener unas bases sólidas, unas bases fundamentadas en la roca que es Cristo, tener esas bases claras, esas bases que el Señor ha puesto en cada uno de sus hijos a lo largo del tiempo, unas bases sólidas y estables, porque esto es lo que el Señor quiere, que seamos inamovibles, que nosotros permanezcamos. Y hay pilares en los cuales Él fundamenta nuestra vida, como es la obediencia y es la fe. Son pilares importantes. El saber por qué nosotros estamos aquí. ¿Quién nos ha llamado? ¿De dónde ha salido ese llamado? ¿Sabías tú que tú no eres del común? Que no eres del común, que eres escogido y escogida de Dios. Estás aquí en este momento y si es decirte, yo te he elegido a ti, he elegido tu casa, he elegido tu vida. Quiero que te dispongas, porque quiero restaurar, quiero sanarte, quiero levantar. El momento nos trae recibir restauración de Dios, mucho levantamiento de Dios. A medida que nos sometemos a su palabra, a medida de que abrimos el corazón a Él y que le decimos, sí, Señor, entra. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero que tú hagas esa obra poderosa
en mi corazón. Y todo comienza en la vida cristiana con el nuevo nacimiento. Todo empieza allí. Quiero hacer un breve recuento allí de lo que nosotros y para todo aquel que quiera le haré llegar los audios de los primeros discipulados que tuvimos, y todo aquel que no los haya escuchado los pueda escuchar, porque sé que de allí Dios le va a sembrar unas bases y va usted a poder entender muchas cosas que no ha entendido, y si el Señor las ha revelado, también les sean afirmadas, porque Dios también nos revela y nos habla y nos muestra, porque la revelación es progresiva. El Señor, a medida de que tú vas abriendo tu corazón a Él, a medida de que tú te vas disponiendo, te va revelando más, te va mostrando más. Y este es el tiempo donde Él quiere enfatizar para qué te ha llamado, por qué te ha llamado, por qué te ha escogido el Señor y para qué te ha escogido. Siempre que hay un para en la Biblia o un para en nuestras vidas, significa propósito. Entonces nosotros debemos de entender que hay un propósito de Dios, un propósito con nosotros, como lo hubo con hombres y mujeres que estuvieron dispuestos, hombres y mujeres que el Señor les paró de su vida común, les paró allí. Dios hizo eso. Le atravesó en sus vidas el Señor, porque les había escogido, Dios les había llamado, Dios les había dicho, era el tiempo ya. Vemos cómo en un Moisés obró Dios la vida que obró allí en Moisés. Fue algo sin igual. Siempre Dios escoge hombres y mujeres, porque para el Señor no hay sexo alguno. Aunque el varón es el que lleva el sacerdocio, Dios también ha escogido a la mujer como instrumento útil. Si hay algo que el Cristo de la Gloria hizo, fue venir y dignificar a la mujer, levantarla de allí, de la postración en la cual una sociedad ambigua y sin fundamentos, una sociedad como en el tiempo donde Israel estaba allí sometido a Roma, mayor de los cautiverios que tuvo, con Roma sometido a esclavitud. Allí vino el Señor y levantó la dignidad de la mujer. Entonces, tanto hombres como mujeres estamos llamados a la mies del Señor. Tú estás llamada a la mies del Señor. Por eso todo inicia allí, cuando el Señor se revela a tu vida. No todo el que está en una iglesia, no todo el que puede coger una Biblia, no todo el que puede cantar algunas adoraciones es llamado hijo de Dios. No todo. Solo los que han nacido de nuevo. Solo los que han nacido de nuevo. Solo aquellos que han venido de muerte a vida. Son los que han nacido de nuevo. Ellos son. Entonces vamos a mirar allí en Juan, el capítulo 1. Y vamos a ir muy despacio, porque quiero que aquellos que están entrando y que están empezando a asimilar muchas cosas, puedan entenderlo. Hay corderos en medio nuestro, entonces quiero que usted se llene de toda la paciencia, que usted se llene de toda la paciencia, de todo el amor, de la benignidad del Señor, y podamos manifestar los frutos del Señor en este momento, podamos estar allí tranquilito recibiendo de la presencia del Señor. Puede usted tomar sus notas, quiero ir despacio para que usted pueda tomar sus notas, para que usted, lo que el Señor le vaya revelando, y usted pueda volver otra vez a asimilar lo que el Señor quiere, volver a leerlo. Hay alguien que está pidiendo entrada, pero no le han dejado entrar. Mari, por favor, te pido que estés allí un momentito y me mires
¿Quién está pidiendo entrada que me están diciendo que no lo deja entrar? Juan, primera de Juan, sí, Evangelio de Juan. El mismo apóstol que escribió el Evangelio también escribió las cartas. Pero en este momento vamos a estar en el Evangelio del apóstol Juan. ¿Amén? Entonces, vamos a mirar acá el capítulo 1. Nos vamos a dar cuenta en el versículo 11 y 12. Vamos a mirar allí. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, no todos creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y desde este versículo nosotros vamos a trazar una margen allí y nos vamos a dar cuenta que los hijos de Dios son aquellos que lo reciben, aquellos que le creen, que creen en su nombre. ¿Sabías tú que podemos estar en una iglesia pero no podemos recibirle en nuestro corazón? Podemos estar cantando, adorando, podemos estar allí y no podemos haberle recibido y no le creemos. Dice que solamente aquellos que le recibieron y aquellos que creen en su nombre se les da potestad. Y la palabra potestad significa poder, autoridad. Se les da potestad, se les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea que las demás personas que tú ves que andan ajenos a la vida de Dios son criaturas, no son hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando nosotros recibimos al Señor. Cuando Él se revela a tu vida y te dice, mira, hija, aquí estoy. Déjame ser tu Padre, tu Señor, tu amigo, tu Creador, tu Dios. Y empieza el Señor a revelarse a tu vida de una manera que tú empiezas a creer, porque todo viene de Dios, todo viene de Dios. No hay nada que nosotros tengamos por nosotros mismos aún. La inteligencia, la sabiduría, esa inteligencia que tú tienes allí, que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado inteligencia. Todo eso, aún las cosas buenas que salen de nosotros, los actos buenos que tú dices, voy a hacer, a dar esto, voy a despojarme de esto, todo eso viene de Dios. Entonces dice, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio el poder, les dio la potestad. O sea, somos hijos de Dios porque Él nos da esa potestad de ser hechos sus hijos. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales se está refiriendo allí, ¿a quiénes? Aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, podemos estar con nuestra familia natural, pero de allí Dios te escogió a ti. Por más que tú hagas de pronto que tu familia y intentes que tu familia llegue a Cristo, por más que sean tu sangre, no podemos nosotros voluntariamente hacerlo, sino que tiene que venir ese milagro de Dios, ese milagro que solamente Dios puede darnos. Cuánto queremos nosotros que toda nuestra familia llegue a Cristo, pero no lo podemos hacer con esfuerzo, ni con fuerzas humanas, ni aún a nuestro esposo, ni a nuestros hijos. Ellos tienen que nacer de nuevo, ellos tienen que conocer, el Señor se tiene que revelar a ellos. Por eso nada es por voluntad humana, todo es por voluntad
divina. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. O sea, la voluntad no es porque yo quiera, no es porque yo le predique 20,000 veces, no es porque yo le imponga manos, no es porque yo le insista, no es porque yo le pegue con la Biblia 3 bibliazos, haga una cosa, otra. No es por voluntad, es por revelación, ni de voluntad de varón. Por eso es que es tan complicado el crecimiento en las iglesias, que a raíz de esa metodología humana, de todo lo que el hombre ha querido hacer crecer una iglesia y hacer caer a muchos, dentro de esos muchos pueden haber aquellos que no han nacido por voluntad de Dios, sino por voluntad de carne. Los estamos metiendo, se están allí, como decir, forzando para que entren. Y no es así. Debemos predicar el evangelio, evangelizar, pero dar la vía al Espíritu Santo de Dios, porque me dice aquí que es por voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Es Dios el que tiene que obrar, es Dios el que tiene que hacer allí. De mí predicar el evangelio, de mí enseñar la palabra, y aún más con ejemplo, con un ejemplo en mi propia vida, con un ejemplo de amor, con un ejemplo de sencillez, con un ejemplo que los demás puedan ver a Cristo en mí, puedan verlo, puedan saber que verdaderamente yo soy una hija de Dios. Y con ejemplo diga, yo quiero lo que tiene esa mujer, yo quiero lo que tiene ese varón, ese hombre está lleno de algo. Y se acercan a ti y empieza a recibir la impartición del poder de Dios, de la sanidad de Dios. Ahí ya no opera la voluntad de un varón, ni la fuerza humana, ni las muchas cosas que uno pueda insistir. Mira, oye, escucha, pero mira. Empieza a insistir. No, es la voluntad de Dios la que tiene que operar allí. Y allí viene ese nuevo nacimiento que es por el Espíritu, y todo comienza allí. Dios trabaja con los nacidos de nuevo. Dios trabaja con ellos. A las criaturas el Señor imparte allí su misericordia. Nosotros vemos, pero hay un trato con los hijos de Dios, hay un llamado a los hijos de Dios en este tiempo, y a que nosotros oremos por aquellos que aún están designados para salvación, que nosotros prediquemos su palabra, que nosotros demos testimonio con nuestra vida. Eso nos compete a nosotros, pero al Espíritu Santo le compete dar vida donde no la hay, llamar a aquellos que no le han recibido. Empezar el Señor, dice en Juan 16, después más adelante vamos a tocar todo lo que es el tema del Espíritu Santo y vamos a ver muchas cosas, pero vamos a comenzar con esta introducción tan necesaria, que es saber que el Señor empieza a trabajar con los nacidos de Dios, que no son por voluntad humana, sino por voluntad del Espíritu. Por eso tú ves gente en la iglesia que nunca fructifica, que nunca, porque no han nacido de nuevo, que nunca temen a Dios, que andan de ahí para allá haciendo todavía su poca vergüenza, haciendo muchas cosas ajenas a la voluntad de Dios, ajenos a la vida de Cristo, ajenos a lo que el Señor ha establecido allí. Entonces vemos cómo permanece, dice, yo soy cristiano, pero su testimonio y sus hechos niegan la vida, la eficacia de lo que verdaderamente es ser un hijo de Dios. Lo niegan esa eficacia. Entonces nosotros tenemos que ver que hemos nacido de nuevo. Al nacido de nuevo le apela
todo lo de Dios. Empieza a buscar a Dios, a amar a Dios, a seguir a Dios. No le importa nada, mira, nada. El nacido de Dios a todo lo que tenga que dejar, suelta lo que tenga que soltar. El que es nacido de Dios ama a Dios, sigue a Dios. Empieza ese hombre espiritual a crecer, a demandar palabra, a buscarle al Señor sin importar nada. Puede hacer que tenga las debilidades que tenga, es su naturaleza humana, pero empieza a buscar del Señor, a amarle, a desearle, a anhelarlo del Señor. Aunque esté mal por un tiempo, no será por todo el tiempo. El que es nacido de Dios, tarde o temprano empieza a soltarse de todo lo que le aparta de Dios, sabe que está mal y quiere volver al Señor, por más que sea un hijo pródigo. ¿Qué pasó con aquel hijo pródigo? Estando allí en ese momento, ya habiéndose gastado todo lo que se había gastado, habiendo hecho todo lo que hizo, volvió en sí. Dice que volviendo en sí dijo: en la casa de mi padre hay aliento. ¿Ahora qué hago aquí, comiendo algarrobas con los cerdos? Me volveré a la casa de mi padre. Eso es un nacido de Dios. Eso es un nacido de Dios. Un nacido de Dios, por más que pueda estar y haya pasado momentos críticos, va a volver a Dios, va a volver a Dios. Tarde que temprano el Señor, con esos lazos de amor, va a empezar a traerlo a Él, a empezar a llamarle, va a empezar a traerle allí al Señor, a quemar en su corazón, a arder en su corazón allí. Y Él sabe que aunque esté mal, un nacido de Dios sabe que aunque esté mal, se tiene que apartar, empieza a apartarse del pecado, empieza a apartarse de lo que nos sirve, empieza a soltar y sabe que hay algo en Dios que le está llamando y empieza a luchar contra el pecado, contra todo aquello que le ata. Entonces nosotros vemos la diferencia. Mas cuando hay otros que puedan estar solamente son producto de una religión, porque la religión se ha encargado de hacer prosélitos, de decir: mire, apréndase 2, 3 versículos, haga esto, haga lo otro, venga a la iglesia, congréguese, lea la Biblia, haga esto y ya usted es cristiano, ya usted es cristiano. Y no es así, no es así. Que es cristiano ha nacido de Dios y la vida de Cristo está en él, y empieza el Señor a hacer esa obra poderosa en esa vida de regeneración, una vida de regeneración total, una vida donde el Señor empieza a tratar directamente allí. Hay muchos hoy en día que han nacido de la religión, y por eso creen que por hacer una cosa y otra, por ir a un culto, por subsanar la conciencia, ya está. Pero no han soltado lo que se tiene que soltar por amor a Dios. Por eso es importante nosotros cada vez más decirle: Señor, yo quiero, Dios mío, que tú me fundamentes. Yo quiero, Dios mío, que tú me mantengas, Señor, firme en la fe. Que yo pueda permanecer, Señor Dios mío, y crecer en el Espíritu, porque es tiempo de crecer en el Espíritu, es tiempo de avanzar, y Dios va a trabajar profundamente con aquel que se preste, con aquel que diga: sí, Señor, voy a seguir, voy a avanzar en lo tuyo, necesito crecer en lo que tú tienes para que yo crezca, porque el Señor va a trabajar con aquel discípulo que se preste para Él. Por eso miramos el caso. No hay una vida que nosotros no podamos seguir allí como ejemplo. Mira, en toda la palabra, tú puedes ver allí, te vas a dar cuenta, siervos de Dios
que amaron a Dios y no les importó ni su propia vida, hermanos. No les importó nada, nada, ni lo que tenían que dar. ¿Por qué? Porque fueron elegidos por Dios, llamados por Dios, resucitados por Dios para vida eterna. ¿Sabías tú que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Que el Señor va a hacer todo, aún lo imposible, aún muchas cosas va a hacer Dios para que tú entres en la rectitud. Tenga lo que tenga que el Señor que hacer, quítete del lado lo que tenga Él que quitar del lado, afirme lo que el Señor tenga que afirmar, lo va a afirmar, doblegue lo que Él tenga que doblegar, lo va a doblegar, porque así es la obra de Dios. Él va a empezar a hacer eso. Por eso es que nosotros, cuando nacemos de Dios y nos apartamos de Él, nos va como los perros en misa. Perdónenme, es un dicho aquí colombiano para las hermanas del extranjero. Es como decir que nos va re mal. Es como el hijo pródigo. ¿Cómo le fue a aquel hijo pródigo allí con las algarrobas de los cerdos? Mal. ¿Cómo le fue con todo? Mal. Tanto que el Señor hace que el mismo mundo nos vomite, el mismo mundo nos escupa de Él, como aquella ballena allí, aquel problema que tuvo Jonás. ¿Qué hizo? Jonás trató de irse por un lado, por otro, ¿y qué hizo el Señor? Cogió y mandó la ballenita fue más obediente que el mismo profeta, y fue y lo regurgitó allí en las playas de Nínive. Así hace la obra Dios, así hace. Así es el Señor. Que Dios es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Dios es maravilloso. Y Él está llamando a sus hijos en este tiempo. Está restaurando a los hijos pródigos. Está trayendo a sus hijos a la casa. Está dándoles el pan. Porque es tiempo de darles el pan de vida. El pan de vida. Se los está dando el Señor, y a cada uno nos está el Señor quitando los harapos de la religión, de esa religión antigua, de la religión que nosotros pudimos haber conocido, porque aún siendo evangélicos, cristianos, participamos mucho de la religión. ¿Cuánta religión, cuánto sectarismo, cuántas denominaciones han levantado sectarismos que unos no pueden hablarse con los otros, que los cuadrangulares no pueden hablarse con los presbiterianos, que los presbiterianos no pueden hablarse con los menonitas, que los menonitas no pueden saludarse con los luteranos? No. Todo eso son dogmas religiosos, argumentos, paredes que levantan los hombres, hermanos. Los hombres levantan paredes, mas Cristo no fue así. El Cristo de la gloria nos llevó a vivir una vida con amor, una vida entre hermanos, una coinonía entre hermanos, que nosotros nos amemos los unos a los otros. Que nos sirvamos los unos a los otros, que nos mantengamos los unos a los otros allí unidos, amándonos, con ferviente amor, con amor entrañable. Y todo eso lo hace en un nacido de Dios, Entonces, partiendo de eso, vamos a darnos cuenta que el nacido de Dios ya viene con un equipaje por dentro, ya viene con la vida de Cristo allí, y va a empezar a surgir el amor, va a empezar a surgir muchas cosas. Por eso es que nosotros nos cambia todo, el Señor nos cambia el chip. Nosotros no somos del común, no somos de lo normal. A ti inmediatamente empieza el Señor a trabajar en tu corazón. Entonces empieza a producir el Señor amor por su palabra, amor por las cosas de Él, a obedecerle. Empiezas a dar frutos para Él, a buscarle, a orar, a confiar en Él. Y si en algún momento de una prueba difícil, en momentos de turbación, tu fe se fractura, has perdido a alguien, la pérdida de un ser querido, una prueba dura que tú vivas, y tu fe se fractura, viene el Espíritu Santo y empieza a reparar tu fe,
empieza a sanarte. O sea, la obra que Dios hace en un nacido de Dios no se pierde, es una obra santa. Así Dios tenga que quebrantarnos y volvernos polvo. Así como la vasija del alfarero, donde habla ahí en el libro de Jeremías, dice que la vasija se echó a perder en sus manos, pero ¿qué hizo el alfarero? El alfarero la volvió a formar. Cuantas veces Dios nos tenga que formar, lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él no va a desechar lo que tanto le ha costado. Él va a trabajar, Él va a trabajar en nosotros, va a trabajar profundamente y es más, lo está haciendo. Esa es la obra poderosa de Dios. Partiendo de allí, de este nuevo nacimiento, empezamos a crecer en el Señor. Empieza a verse una obra en nosotros. Por más que intentemos nosotros salirnos del camino, Él va a hacer. Mira, puedes tú, yo te lo digo, intentar salir por un lado y el otro, Él te va a cerrar los caminos. El Señor te cierra los caminos y te atrae a Él. Con amor muchas veces y otras veces. Le parte la patica, la ovejita, se la echa en los hombros y se la trae en los hombros. Se usa muchas cosas el Señor para volvernos a su redil, para volvernos a encaminar, para volvernos a acercar a Él y para hacernos sus discípulos. Miramos cómo Él se acercó a Mateo, se acercó a Pedro, encontró a Pedro y a Juan, ¿dónde? Pescando, allí. Todo aquel que el Señor llega y se atraviesa en su camino, lo encuentra el Señor haciendo algo propio de su vida. Tal vez tú has hecho muchas cosas en tu vida y has intentado hacer una carrera, has intentado hacer muchas cosas en tu vida, pero el Señor Dios Todopoderoso te ha llamado para que milites, para que estés allí, para que milites en las filas, para que seas soldado, para que seas un guerrero, una guerrera de Él. Él con su amor y su misericordia te ha traído a Él para hacernos, ¿qué? Discípulos. Y el Cristo de la gloria comenzó a llamar a uno por uno. Llamó a Pedro, llamó a Juan. Y el Señor empezó allí dirigido por el Padre, siempre dirigido por el Padre. Empezó a llamarlos para discipularlos, para capacitarlos. Y al mismo tiempo que el Señor los iba discipulando, en ese mismo tiempo el Señor iba arrancando de ellos poco a poco, confrontándolos, arrancando de ellos todo lo que estaba allí en sus corazones, hasta tal punto del quebrantamiento. Vemos cómo quebrantó a Pedro. Vemos cómo Él caminó con ellos por esos 3 años y medio allí, cómo estuvo el Señor manifestándose a sus vidas, no solamente de palabra. Por eso es que es tan importante. Mira, está la instrucción, está la palabra, pero el Espíritu Santo, el poder que se movía en el Señor Jesucristo, ese poder sin igual, ese poder que demarcaba, donde Él llegaba, demarcaba, trazaba inmediatamente una margen de lo que era y lo que no era. La verdad tenía que apartarse allí a un lado y lo profano inmediatamente quedaba deshecho delante de la presencia de Dios. Él santificaba donde Él iba llegando. Y la palabra discípulo significa seguidor de Cristo. El que sigue sus pisadas, el que sigue sus huellas. Eso significa la palabra discípulo. ¿Seguimos nosotros sus huellas o seguimos las nuestras? O las que de pronto me trazó mi padre, o las que de pronto me trazó mi madre y es mi madre la que dirige mi camino. O es la herencia que yo recibí y de pronto ya mis padres no están, pero yo sigo la herencia de ellos. Y sigo y hago lo que a mí me parece y lo que yo creo que se debe de hacer. Cuando somos discípulos de Cristo, seguimos
las pisadas de Él, las huellas de Él. Y es de Él que nosotros tenemos que ser sus discípulos. Un discípulo es aquel que obedece. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro, que obedece a su maestro y que está sometido allí a su maestro, que sigue las pisadas de Él y sus huellas. Entonces ya una vez que nacemos de nuevo, una vez que comenzamos este camino angosto, comenzamos la trayectoria de una vida eterna. Y quiero hacer aquí un paréntesis para poder seguir, para que tú entiendas lo que es la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Nosotros tenemos dos naturalezas. La carnal es la cual nosotros vivimos en esta carne, participamos de este mundo. El que es nacido de Dios va a participar de esas dos naturalezas, tanto la carnal como la espiritual. Pero nosotros tenemos que trabajar mucho más en dejar fluir la espiritual y en alimentar la espiritual. Que la espiritualidad se alimente, se fortalezca con la palabra, con el ayuno, con las armas que Dios ha dado. Militar en lo espiritual, someternos al Señor para que la naturaleza espiritual sea la que gane ventaja en la naturaleza carnal. Porque la naturaleza carnal nos va a llevar a las obras de la carne. Las vamos a encontrar en Gálatas 5. Más adelante vamos también a tocar ese tema. Pero la naturaleza carnal nos va a llevar de continuo ¿a dónde? Al pecado, a las iras, a las contiendas, a las disensiones, a los pleitos, a los celos, a las herejías, a las borracheras, a las truhanerías, a todo aquello, desobediencias, maledicencias. Todo eso son obras de la carne, celos, contiendas, disensiones, orgullo, arrogancia, soberbia, envidias, avaricia, vanagloria, todo eso, amargura, todo eso son obras de la carne, son obras de la carne. Entonces, si nosotros alimentamos nuestra carne solamente y de continuo le damos novelas y de continuo le damos chismes y alimentamos la carne junto con sus pasiones, aun cuando vayas a una iglesia, aun cuando te sientes a escuchar una predicación, pero si tú sales y tú solamente a tu naturaleza carnal allí le das alimento todo el tiempo, y a la naturaleza espiritual tan solo la llevas por allá de domingo a domingo, y si acaso le das media hora, porque hoy en día las iglesias solamente se dan media hora de palabra, y eso que es un sándwich, y las personas salen con la misma hambre porque son una hora de las ventas, de los libros, de esto, de los anuncios, de una cosa, de otra, y del resto por ahí 20 minutos de alabanza y unos 15 minutos de palabra, y ya, la gente cree que ya se fue bien establecida, y no es así, no es así. No son ni las ventas de la iglesia, ni las ventas del libro del pastor, ni de lo esto, ni aquello, ni las ventas, ni las compras de nada. El culto es culto a Jehová, y por eso tenemos que volver a la sana doctrina. Tenemos que volver a la sana doctrina. Y Dios está tomando un remanente, está tomando un remanente en las naciones. Dios está tomando un remanente en las naciones. Está llamando a su pueblo a volver a Él, a volver, a meternos en la presencia de Él, a saber para qué es el culto al Señor, para qué es, para qué, por qué el Señor nos ha dado vida, por qué el Señor entregó a su Hijo, por qué el Señor dio lo que más amaba, para que nosotros rindamos a Él todo.
todo le rindamos a Él, el amor, le rindamos a Él todo, la entrega genuina, el tiempo. Por eso en el servicio a Dios, en el culto al Señor, en los tiempos con Dios, no podemos tener límites. Nosotros tenemos que entregar una ofrenda completa de alabanza al Señor, de adoración al Señor y también de ministración de su palabra. A muchos eso es algo que para muchos es una locura, pero yo les digo que los tiempos con el Espíritu de Dios son los mayores tiempos, donde Dios te va a impartir a tu vida de una manera sobrenatural. Que si el Señor pasaba noches enteras en la presencia de Dios, noches enteras en su presencia, allí en la presencia, eso hacía el Señor Jesucristo. Pasaba vigilias enteras, siendo el Hijo de Dios, se metían allí en el secreto con su Padre. Mira la palabra cuando el Señor va a llamar a sus discípulos. ¿Qué hace el Señor? Dice que la noche entera se la pasó orando, metido en la presencia de Dios, para Él no equivocarse de llamar a quienes no eran. Siendo el Hijo de Dios, pasó la noche entera diciéndole al Padre allí que le revelara quiénes iban a ser los discípulos. Señor, cuando hoy en día se pone el liderazgo solamente por conveniencia, se pone o se llama pastores o se unge personas solamente, muchas veces porque se le ve el perfil o porque una cosa otra o porque es el que diezma, el que está trabajando en tal parte, por muchas cosas, pero no por un llamado de Dios, no por un llamado de Dios, porque estudió tal vez teología, porque tiene tal vez una capacidad interpretativa o oratoria, o tal vez ha estudiado en tal y tal universidad, y entonces se hace eso de una manera que no es, porque es a los llamados de Dios, es aquellos que han sido llamados, que han sido predestinados por Dios, que han sido llamados por Él, escogidos, santos, puros. Allí que el Señor los ha llamado, que los ha escogido y los va a empezar a santificar, y que tienen ese llamado de Dios, no se escoge por perfiles. Es que me parece que esta persona tiene mucha oratoria, entonces lo vamos a escoger para eso. O se convirtió Shakira al evangelio, entonces la vamos a poner allí, porque canta muy hermoso. No, no es así. Que tener el llamado de Dios, y es por el llamado de Dios y lo que el Espíritu Santo va hablando a los ancianos, al pastor, a lo que Dios va mostrando, que se van haciendo las cosas de la iglesia, lo que el Señor está llamando. Por eso Pablo era enfático cuando decía llamando a Timoteo, y le hablaba y le decía allí, a Tito también le hablaba y le decía que fuera y que pusiera ancianos que fuesen llamados por Dios. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? ¿Qué tenía que hacer Tito? Meterse en ayuno y oración, porque eso no era dedocráticamente, era por lo que Dios le revelaba, era por lo que Dios le mostraba. Señor Dios Todopoderoso, así es que se llama, así es, al llamado de Dios. Entonces el Señor empezó a llamar a estos discípulos, a quienes le iban a seguir, a quienes le iban verdaderamente a seguir, y a quienes iba Él depositar algo tan grande como su presencia, como su presencia. Vamos a mirar aquí en Efesios, el capítulo 1. Vamos a mirar acá, puedes buscarlo en tu palabra, allí.
Efesios capítulo 1. Y vamos a mirar en el versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira cómo siempre el Señor nos lleva ¿a dónde? A Cristo. Si le recibieres y creyeres, te será dada potestad de ser hijo de Dios. Si le recibieres, porque todo Juan 1 nos habla de la luz vino al mundo y muchos no la aceptaron, a los suyos vino y no le recibieron. Entonces estamos mirando cómo es en Cristo. Muchos hacen alarde, pero es que yo soy el príncipe o la princesa de Dios y todo, yo no sé por qué no me funciona nada o por qué esto, pero tú estás en Cristo, estás guardada en Cristo. Pero es que estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Pero mire cómo está mi casa, pero mire cómo está esto. Pero has hecho de Cristo tu habitación. Has hecho de Él tu carácter. Él dice: sed como yo soy, manso y humilde de corazón. Has tomado de Él la humildad. Has tomado de Él la mansedumbre. Te has vestido de Cristo. Has bajado tus armas carnal a esa confrontación inequívoca de lo que es ser llamado y de lo que es ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Porque es que el Hijo de Dios carga su ADN. Podemos tener otra sangre. Tenemos que tener la sangre del Señor Jesucristo. Su vida en nuestra vida. Dice allí la palabra: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese en significa inclusión, incluido en Cristo. ¿En dónde voy a ser participante de todas estas bendiciones? Dentro de Cristo. Si me salgo de Cristo, no esperaré que todo me funcione bien y que voy a esperar las bendiciones del reino. No. El reino trae bendiciones, pero hay unas demandas del reino. Y en esas nos tenemos que someter todos a las demandas de ese reino, donde el Señor es el Rey, donde Él es el que gobierna. Dice el 4, según nos escogió en Él, está hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuimos escogidos? Cuando tú y yo fuimos elegidos. Ahora, en esta generación, no, mis amados, mis amadas de Dios, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Sabías tú que Dios no hace nada por casualidad? Que Dios no hace nada porque Él quiso hacerlo. No, venimos escogidos. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Se explicaba que el para es propósito. Entonces aquí miramos un para. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos envió? Porque si nos escogió antes de la fundación del mundo y nos envió a esta tierra, en esta generación, es porque tú y yo, como discípulos del Señor, como nacidos de nuevo, tenemos una asignación, tenemos una comisión, tenemos algo que Dios nos ha enviado a hacer. No somos producto de la casualidad. Así tú hayas nacido y el vehículo que Dios haya usado haya sido que naciste por medio de una violación, que algo pasó, que sucedió tal cosa, que tu mamá no te ama, que tu papá dice que tú eres lo peor que hubiese pasado en la vida. No importa.
Tú no eres nada de eso, tú no eres la casualidad de alguien, no, ni el error de nadie. Tú eres un elegido, un bendito, una bendita de Dios, elegida desde antes de la fundación del mundo, elegido desde antes de la fundación del mundo, con un propósito definido, con un propósito señalado en esta generación. Es en esta generación. Y se nos demanda en esta generación. Por eso la importancia tan tremenda de valorar el tiempo, porque el tiempo se nos pasa como agua. Tenemos que ver que ya no podemos más en la carne alimentar esa naturaleza carnal. Ya no podemos más hacer eso. No más en la carne, no más sembrar en la carne. Ahora vamos a trabajar en el espíritu. Nos vamos a esforzar valientemente. Hemos nacido de Dios, amamos a Dios, estamos aquí porque tememos a Dios, porque le amamos, porque lo de Él nos trae, porque es Él quien nos está llamando. Tú y yo, escogidos desde antes de la fundación, ¿de dónde? Del mundo. Antes de que el mundo fuese, tú ya estabas en el cielo. Antes de que el mundo fuese, tú ya conocías al Señor, ya te iba a enviar. Él sabía en qué tiempo te iba a enviar. Antes de que fuese la creación, ya tú estabas en Dios. Él te diseñó para este tiempo justo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora estamos en esta naturaleza carnal. Pecamos de muchas maneras. Pero esa santificación viene por medio del Espíritu Santo de Dios, que cada día te hace humillarte, que cada día te hace rendirte delante de Él. Vemos cómo tomó un Pedro, cómo tomó allí un Marcos incrédulo, cómo tomó allí aquel incrédulo. ¿Acaso no sabía Marcos era incrédulo? No sabía el Señor. Sabía el momento donde se iba a confrontar allí aquel titico, se iba a confrontar allí y le iba a confrontar su incredulidad, como a ti y a mí también nos la ha confrontado un día el Señor. Nos ha dicho: créeme mujer, créeme varón, estoy haciendo una obra en tu vida, créeme que vas a ver mi gloria. Y el Señor nos confronta de muchas maneras, porque sus hijos, que nacimos de Él, hemos nacido de Él para vida eterna, para ser santos, porque el Señor nos ve así y Él empieza a santificarnos. Por eso los procesos santos de Dios, procesos que Él está haciendo en nuestras vidas, Él se usa de muchas maneras y de muchas formas, de hombres, de cepillos de lijas, del hermanito piña que se acerca y nos raspa. Siempre hay un hermanito piña en la congregación, una hermanita lija, o en la misma casa, el esposo, situaciones confrontantes, donde empieza allí el Señor a tratarnos, a lijarnos con nuestros hijos, a limar esas asperezas. Él se empieza a tallar, a decir: mira, ahí está todavía esa soberbia, no me la ocultes, saca ese orgullo. Te sientes muy ofendido, te sientes muy humillado, es porque todavía hay orgullo. Si no hubiese orgullo, no te sentirías ni ofendido ni humillado. Cuando nos sentimos: es que yo ya no aguanto tanta ofensa, Dios mío, ya no aguanto tanta humillación. Y el Señor: sí aguantas, porque todavía, si me estás diciendo eso, es porque hay orgullo, es porque hay altivez, y yo te estoy doblegando, estoy bajando ese orgullo, esa altivez. Señor, pero ¿por qué no haces algo por mí? Mira cómo pasa esto, Señor, cómo no me valoran, cómo no me honran, Dios mío, cómo, Señor, Dios mío, está pasando esta situación en mi vida, y yo siento, Señor, que no me tiene en cuenta, que me deja a un lado. Está tratándote el Señor, está tratando tu corazón, está allí el orgullo todavía, te
que te sientes ofendido, ofendida. A todos nos pasa, a todos. Mas cuando ya ha pasado ese orgullo, no importa, Señor, no importa cuánto tenga yo que sufrir, no importa cuánto, Señor, perdónalo, perdónala. Sigo sirviendo, sigo amando, no importa. Hay que tomar en cuenta esto, Señor. Y se dobla, y es como si nada pasara, porque al humilde le es fácil dejar pasar el agravio. Afrontar el agravio y dejar ir la ofensa. El humilde, el manso, va a entender que está viendo. Es un trato de Dios, una santificación. Está quitando la mancha. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos alguna ropa manchada. ¿Qué hacemos? En lo natural lo metemos en líquidos, en cosas que sabemos que van a desmanchar. En agua la dejamos en remojo. Muchas veces Dios nos ha tenido que dejar en remojo en situaciones que pareciese que no pasasen. He vivido situaciones en mi propia carne que parecían que fuesen, que nunca fueran a acabar. Situaciones en mi economía que muchas veces dije, Señor, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer testimonio en esto, Dios? Pero el Señor estaba fortaleciendo una fe, porque yo no quería más una incredulidad. Tan solo créeme y avanza. Tan solo créeme y avanza. Y el Señor empieza a fortalecernos en el Espíritu y avanzar sin importar nada, sin importar nada. Empieza a trabajar allí el Señor y nos mete en ese desmanchador, sin mancha, adelante de Él, con el fuego. Y en Isaías 43, tú puedes leer después y te vas a dar cuenta allí, como el Señor, hasta que lo forma en un Israel y le da una estatura espiritual de Jesurum, significa el hombre espiritual. Ahí en esa parte están los tres hombres, natural, carnal, espiritual, ahí está. Y se forma allí como Dios forma a Jacob y cómo lo trata, lo depura, lo lava, lo forma para darle esa estatura espiritual para poder soportar cosas fuertes y ser testimonio. Y sobre todo abrirle un camino a esas generaciones que venían detrás de él. Porque sabías algo, que tú estás abriendo camino para tus generaciones y lo que tú estás luchando por esas generaciones, ellos no lo van a tener que luchar. Los gigantes que tú estás derribando, ellos no van a tener que luchar con eso, porque son gigantes que Dios te está entregando en la mano. Y Dios se va a levantar por tus generaciones, se va a levantar por tus generaciones, porque eso hace el Señor. Abre camino en una generación y sigue, sigue. Si tú has pasado, mira, por los trillos de Dios, dale gloria a Dios, porque estás depurando tus generaciones. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Toma esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dios está trabajando en las generaciones de una manera. Yo te lo digo, lo que estás viviendo, vívelo gozoso. Humíllate gozosamente allí, mujer de Dios, varón de Dios, porque estás trabajando para lo eterno, para lo eterno. Dice allí entonces en el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado. Ese pre significa antes de un destino, antes de llegar a esta tierra. Él nos predestinó, nos ubicó en el camino desde antes. Sabía que en esta generación, en este tiempo, en este país, de esta familia, nacería este hombre, esta mujer que me va a servir. Voy a hacer una obra en esta casa, voy a llegar a esta generación. Donde hubo paganismo ya no lo habrá.
Donde hubo idolatría ya no la habrá. Voy a usar instrumentos libertadores, voy a usar instrumentos y voy a partir allí, voy a fracturar allí las generaciones. De allí en adelante me servirán, de allí en adelante se humillarán ante mí, de allí en adelante yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Empieza el Señor a obra poderosa, a poner a sus hijos allí, en medio de las generaciones, viéndonos predestinados, ese antes, para ser adoptados hijos suyos, sí, porque fuimos adoptados. Aquí está hablando Pablo a los Efesios, un pueblo griego, lo sabemos que está hablando allí, a los gentiles, por eso somos adoptados, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, adoptados, allí injertados. El Señor nos tomó como la amada, la que no era amada, la tomó el Señor. Nos tomó el Señor en este tiempo. Pero bendito Israel, que fue sometido por un tiempo, será sometido porque el Señor también le quitará la venda y quitará el taponamiento de sus oídos y la dureza de su corazón. Y un día le verá el Señor. Pero bendito es Israel, bendito, bendito el pueblo de Dios. Fue sometido, fue sacrificado por amor a nosotros también, para que tú y yo fuésemos injertados a la vid, fuésemos injertados allí, tú y yo, nuestras familias, nuestras parentelas, nuestros hijos, fuésemos injertados allí, adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Otra vez, ese para allí en el 6, que es que ese para es el propósito. ¿Para qué fuimos nosotros adoptados, injertados, llamados, predestinados? ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué yo fuimos enviados? ¿Para qué ese nuevo nacimiento en nuestras vidas? ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, aleluya, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia, aleluya, para la alabanza de Él. O sea que todo lo que tú tienes, lo que yo tengo, lo que cada uno de nosotros tenemos, es para alabanza de la gloria de su gracia. Para que todo lo que tú hagas para Él, en Él y por Él, sea para la alabanza de su gloria. Para que todo lo que tú hagas glorifiquen a Dios en tus actos, glorifiquen a Dios en tu silencio, glorifiquen a Dios en tu perdón, glorifiquen a Dios por lo que tú callas, glorifiquen a Dios allí en todo lo que tú haces, en las oraciones, de todo Dios glorificado, en lo que oras, en lo que enseñas. Ese es el propósito, de llevar a muchos allí, de ser testimonio de la vida de Cristo en el perdón, en la reconciliación. Porque es allí, por medio de su sangre, del perdón, de la riqueza de su gracia, donde nosotros somos fortalecidos en Él. Y nos hizo que sobreabundar. Por eso no te veas escasa, mujer de Dios. Dios te está haciendo entender que Él te hace sobreabundar. Sobreabundar ¿en qué? En sabiduría, en inteligencia, en la revelación, porque dice en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque es un misterio su voluntad, y Él se revela a nuestras vidas, revelación de Dios. Por eso hay que pedirle al Señor, tiempo tras tiempo, Señor, revélame tu voluntad, porque para ti, para mí, es un misterio. Tenemos que pedirle al Señor, como nacidos de Dios, como discípulos, como seguidores de Cristo, como quiere sus huellas, sin importar allí, sin importar nada.
Y miramos allí, dice el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, significa bondad, beneplácito, su bondad en medio de todo lo que él ha hecho, una bondad inequívoca, una bondad desmedida, el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación me habla de un tiempo determinado. Por eso es que el Señor se mueve en tiempos determinados. Y nosotros tenemos que saber que este es un tiempo muy, muy imprescindible. Y tenemos que buscarle. Y tenemos que correr a Él. Partir de que somos nacidos de Dios. Que tenemos una comisión. Que tenemos una asignación. Que Dios nos envió con propósito. En esta generación tú y yo. No podemos dejar pasar más el tiempo. Tenemos que fortalecernos en Dios. Tenemos que avivarnos en Dios. Tenemos que soltar todo lo que nos es tropiezo. Tenemos que dejar a un lado todo lo que nos es obstáculo. Y allí en esa dispensación de este tiempo tan definitivo, el Señor nos está haciendo allí meternos en Cristo, vivir para Cristo, humillarnos en Cristo, a Él, humillarnos a Él. Entonces reunir todas las cosas, y eso me habla de un orden. El 10 me habla de ese orden. ¿Sabías tú que Dios está ordenando todo en tu vida? Todo lo está ordenando el Señor, aun cuando tus ojos naturales no lo vean. Él ya dio la palabra, Él ya trazó el edicto y todo se va a ordenar, todo va a entrar en cómo Dios mete en el orden lo que tiene que meterte en el orden, y cómo Dios baja todo lo que tiene que bajarse, y cómo Dios levanta todo lo que tiene que levantarse, porque Él va a reunir todas las cosas dentro de Cristo. En este tiempo, en esta dispensación, en este tiempo determinado, dice que las que están en los cielos como las que están en la tierra, porque cada dimensión, sea los cielos y la tierra, tienen que estar unificados, pero esto se va a unificar por medio del remanente, la obediencia a Dios. El pueblo, el corazón del pueblo va a volver a Dios, está volviendo a Dios, estamos corriendo a Dios, nuestras generaciones están volviendo a Dios, y vuelve el orden. Recordemos el Padre nuestro, hágase como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Como se hace en el cielo, aquí en nuestro corazón, porque ciertamente el mundo está bajo el maligno, bajo la aflicción, pero hay un remanente donde Dios está siendo Señor, lo está tomando. Hay pueblo de Dios en las iglesias, hay pueblo de Dios en lugares, hay pueblo de Dios en los campos, hay pueblo de Dios en las veredas, hay pueblo de Dios en las ciudades, hay pueblo de Dios que quiere hacer la voluntad de Dios, hay pueblo de Dios que quiere y que le dice al Señor, sí, yo quiero tu voluntad, por encima de todo yo quiero tu voluntad, cuésteme lo que me cueste, Señor, mete la mano, interviene en este asunto, ya no más la voluntad del uno del otro, o la de las generaciones, o de lo que se hizo antes, de lo que nos parecía que era bueno, no, ya no quiero más nada, Señor Dios mío, que no sea tu voluntad. Entonces entramos en el alineamiento con el cielo, aleluya. Y todo lo que se hace en el cielo empieza a hacerse en la tierra. Y empieza el Señor a revelarte, a pedirte, a decirte al Señor, a ubicarte y a decirte, pídeme hijo, pídeme hija, conforme mi voluntad, pídeme. Conforme lo establecido, pídeme. Te revela a Dios. Pide por esto, ayuna por esto, porque voy a derribar estructuras, paradigmas, voy a derribar dogmas, voy a arrancar dureza, voy a romper la dureza y voy a arrancar raíces. Y te alinea el Señor con el cielo, te alinea. Y empieza el Señor a reunir todas las cosas en Cristo, el tiempo justo. Dice el 11 allí,
En Él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Cristo hay una herencia. Pero no participamos nosotros de esa herencia hasta que Cristo no sea el Señor de nuestras vidas. Volvemos allí al punto de que tenemos que estar en Cristo para ver efectivas las cosas, hermanos, amados, amadas de Dios. No esperemos nada del Señor si no nos alineamos a su Espíritu, si no nos unimos a Él, si no lo hacemos Señor de nuestra vida. Estaremos haciendo lo nuestro, estaremos nosotros corriendo tras lo nuestro, chocándonos una y otra vez con paredes, tropezando con la misma piedra una y otra vez, peleando otra vez una y otra vez con lo mismo, y resultamos en lo mismo, de lo mismo, y Dios ya no quiere más eso. Tiene que ser en Él, tiene que ser en Él, porque aquí muestra su santa palabra, que todo tiene que ser en Cristo, en Cristo. Por eso el Señor Jesucristo llevaba a aquellos apóstoles, discípulos en ese momento, porque apóstoles vinieron a ser cuando ya fueron revestidos del Espíritu. Pero en ese momento eran discípulos enseñados allí, en medio de sus falencias, en medio de sus debilidades. Lo que hacía Él era llevarlos a Él para llevarlos al Padre. Por esto Juan 17 es tan claro, y te invito a que lo leas, que leas Juan 17, donde Dios te va a enseñar y te va a mostrar y te va a dejar ver el corazón del Cristo de la gloria, como la unidad con el Espíritu nos lleva allí a la unidad del Padre y del Hijo, y nos deja ver la claridad en medio de esa unidad. No son palabras sin sentido solamente nosotros, palabras sin sentido, no, sino que es la unidad del Espíritu para nos traer las palabras de Él, la vida de Él, todo lo que viene de Él. Dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, otra vez, habiendo sido predestinados. Y cuando Dios habla algo dos veces, cuando el Señor en la palabra dice, de cierto os digo, es porque es algo serio, algo serio. Cuando un sueño se te repite dos veces, es algo serio. Pon cuidado, está atento, está atenta. Señor te habla dos veces algo, mira, pon cuidado. Te revela un sueño dos veces y se te repite el sueño, pon cuidado. Eso de que estás durmiendo y sueñas y Dios te está hablando algo y te despertaste y tú, Dios mío, ¿qué es esto? Y te paras, vas al baño o vas y tomas agua y vuelves a la cama y vuelves y como que, Dios mío, y te acuestas y sigues soñando lo mismo. Ojo con eso, es algo serio, es algo serio. Está el Señor allí hablándote algo. Está atenta. Está atento, varón de Dios, porque Dios te instruye. Dios quiere instruirte como un hombre de Dios que lleve su palabra. Y Dios te habla en los sueños, te visita. Hay que pedirle al Señor que nos revele el misterio de su voluntad, porque es un misterio. La habla, entonces vuelve otra vez aquí en el 11 y nos dice, habiendo sido predestinados dos veces. Una encomienda demasiado grande, mis amados. No es casualidad, es algo serio. La honra de ser llamados, de ser predestinados por Dios conforme al propósito. Sale esta palabra santa, la palabra designada a aquella asignación, a aquello por lo cual Dios nos discipula, por el propósito. Por el propósito. Hay un propósito en ti, mujer, hay un propósito en tu casa, hay un propósito en ti, varón, hay un propósito en tu vida hay un propósito santo, en tu linaje, en cada uno de tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, hay un propósito, hay propósito santo de Dios.
Hay un propósito santo de Dios. Dice allí, tenemos herencia siendo predestinados conforme a ese propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya. El signo de su voluntad, lo trazado por Dios, su mano trazando el camino, todo lo que Dios ha querido trazar, formar, hacer, aleluya, a fin de que seamos otra vez miremos ese para, aleluya, para alabanza de su gloria, otra vez alabanza de su gloria, para que seamos alabados para Él. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ya hay una herencia, pero va a haber una posesión en las bodas del Cordero. Va a haber esa posesión en las bodas del Cordero. Tú y yo con nuestras familias en las bodas del Cordero. Un tercer para alabanza de su gloria, aleluya. Para la alabanza. Y mira cómo allí en el 13, habiendo creído en Él, de donde comenzamos en Juan 1, somos discípulos, nacemos de nuevo, ¿cuándo qué? Cuando le recibimos y creemos. Cuando le recibimos y creemos. Una vez que nacemos de ese nuevo nacimiento, comenzamos ese camino angosto. Comenzamos la trayectoria porque venimos con un designio de Dios. La trayectoria de la vida eterna, la cual el Señor la abre ante nuestros ojos. Porque es desde aquí que tenemos que vivir la vida eterna. Es desde aquí que tú te tienes que complacer en horas y horas de adoración, en intercesiones largas, en ayunos, en desvelos. Gózate en Dios. Porque esa es la vida eterna, la cual se abre ante nuestros ojos. Aleluya. Esa vida eterna, del todo hecha y consumada, que no es tan solo una parte de asumir un compromiso, sino en la eternidad de su designio, esa eternidad que nos quema el corazón, ese llamado con fuego que nos quema el corazón, ese llamado con fuego que está allí, ser discípulos, ser seguidores, el avanzar, el seguir sus pisadas y sus huellas. No más a mi manera, no más como yo quiero, no como a mí se me antoja, no por la oportunidad que me salió, no por lo que me dijo el vecinito o la vecinita, sino por lo que el Espíritu Santo trae a mi vida. Que el Espíritu Santo me hace entender y me hace asimilar lo de Dios. Y por hoy dejamos aquí hasta este momento y voy a orar para que sea el Señor Dios Todopoderoso cada vez más llevándonos a la profundidad de lo que es ser discípulo, poder afrontar cada vez más lo que el Señor nos va a ir entregando, Pido al Espíritu Santo de Dios que active tus sentidos espirituales, que puedas profundizar y entender, asimilar y llevar por obra, llevar a cabo todo lo que el Espíritu Santo te transmite, todo lo que el Espíritu Santo te transmite, que tú puedas tomarlo, que nada te sea estorbo, sino que puedas meterte cada vez más en la llenura, en las aguas del Espíritu. En las aguas del Espíritu. Padre, yo te doy gracias, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego hoy, mi Señor, que llenes cada vida, que llenes, mi Señor, Dios mío, y que cada momento, Señor, tú transmitas lo tuyo, Señor.
por tus palabras, Señor Dios mío, que son espíritu y son vida. Enséñanos a valorarlas, enséñanos a escucharlas de nuevo, enséñanos, Señor Dios mío, a profundizar en el río de tu espíritu. Enséñanos, Señor, a alimentar cada vez más ese hombre espiritual, para que no esté raquítico, para que no esté enfermo, para que no esté allí, Señor Dios mío, Padre, dormido, Señor, no, sino que esté despierto, que esté fortalecido, Señor. Llévanos cada vez más, Señor, a las riquezas de tu palabra, a la llenura de tu palabra, porque tú te estás transmitiendo, es tu vida, Señor, no es la vida de ningún hombre, de ninguna mujer, es el ejemplo del Señor Jesucristo, es la vida del Señor Jesucristo, es la plenitud de vida que viene de Él. Aleluya. Eso aquí estamos, Señor, recibiendo de ti, humillados en ti, delante de tu santa presencia, dándote honra a ti, Señor, dándote alabanza a ti, Señor Jesucristo, de quien es toda gloria, toda alabanza, Señor Dios mío, es para ti. Llévanos cada momento más, Señor, a entender qué es ser discípulo, Señor, a sentar las bases, Dios, de un discipulado, Señor Dios mío, efectivo, radical y verdadero, Señor Dios mío. No es llenarnos de información, de historias, de cronologías, de cosas que podemos leer y adquirir. Señor Dios mío, es tu espíritu, Señor, porque de nada vale la información si no hay espíritu, Señor, porque aún los sacerdotes, Señor Dios mío, hay muchos, Señor, los curas, Dios mío, aún muchos, Dios mío, Padre, leen la Biblia, pero ni la entienden, Padre, ni la pueden aplicar, porque es solamente letra, pero no hay espíritu, Dios. Por eso llévanos, Dios mío, cada vez más a dimensiones de tu espíritu. Damos gloria a tu nombre, Padre. Damos alabanza a tu nombre, Padre. Damos honra a tu nombre, Padre. Tuyo es el poder y la gloria, mi Señor. Tuya es la alabanza, la exaltación, Señor. El tributo es tuyo, Señor. Tuyo es, por eso queremos darte gloria, darte gracias, Señor, darte solamente las gracias a ti, mi Señor, porque tú eres redentor, porque tú eres dador de vida, porque no hay nada, Señor Dios mío, que se compare contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por todos los que se están uniendo, Señor, como por los que también van a escuchar este audio, Señor, que están trabajando, Dios, que no pueden asistir, Señor, pero que sé que van a escuchar este audio, Señor, porque han propuesto en su corazón, Dios, el permanecer, Señor, conociendo de ti, humillados a ti, Señor. Y aquellos también que están allí conectados, Dios, en la emisora. Sé tú, Señor Dios mío, hablando a nuestros corazones, Señor, bendiciendo cada casa, Señor, cada familia, cada hijo tuyo, cada hija tuya, Señor, que se humilla delante de ti, Señor, que quiere ser enseñado por ti, Señor, que queremos ser tus discípulos, Señor, queremos seguir tus huellas, tus pisadas, Señor. Pasar de ser tan solo un creyente a ser un discípulo, Señor. Humillarnos delante de ti, venir a tu presencia, Señor. Todos los miércoles, Señor, permítenos reunirnos, Dios, a esta misma hora, Dios, a las 2 de la tarde, Dios, para recibir de ti, Señor, tu palabra que sea implantada a nuestros corazones, Dios. Implanta los dichos de tu boca, Señor, en nuestra vida. Sabemos, Señor, Dios mío, que, Padre, muchos, Señor, no te conocen, Dios. Muchos aún, Señor, te oran, Padre, pero no tienen firme, Señor, el conocimiento de ti. Muchos, Señor, asisten a una iglesia, pero no han nacido de nuevo, Señor. Muchos, Señor Dios mío, piensan que tan solo es cambiar de religión, Señor, y que es una religión más. Pero tú no eres eso, Señor.
Señor. Tú eres la gloria, Señor. Tú eres el Señor Jesucristo. Por eso venimos a ti, Señor, para que te reveles a nuestras vidas. Y pido al Espíritu Santo de Dios, le pido ahora,